Bueno, a continuación tengo el honor de presentarles al doctor Agustín Arruti. Él es médico especialista en imagenología, es ex profesor adjunto de la Cátedra de Imagenología del Hospital de Clínicas Montevideo. Tiene más de 12 años dedicado a la ecografía de partes blandas y es un referente a nivel nacional en ecografía de músculo esquelético. Agustín, te damos el paso. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel, gracias a todos por la invitación. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Me dicen si se ve bien. Perfecto, bienvenido. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, les agradezco nuevamente por la invitación. Entonces, la propuesta que me hizo Manuel fue hablar un poquito sobre la ecografía y su valor en el síndrome miofacial, algunos conceptos básicos por el tiempo. Vamos a realizar entonces una breve introducción. Vamos a repasar un poquito las ventajas que tiene la ecografía frente a otras técnicas de imagen en estos tipos de pacientes. Voy a tratar de mostrarles cómo cada uno de los tejidos tiene un aspecto particular y fácilmente identificable en la ecografía, y vamos a ver algunos conceptos claves de la ecografía como herramienta en este tipo de pacientes. Entonces, tradicionalmente, el diagnóstico del síndrome miofacial se realiza en base a criterios clínicos. Sin embargo, existen algunos estudios que mostraron la alta variabilidad entre los observadores en la detección de los puntos gatillo miofaciales y las bandas tensas. De allí es que desde hace ya algunas décadas surge algunos intentos para incorporar la herramientas diagnósticas, fundamentalmente de imagen, que ayuden y auxilien al diagnóstico de este tipo de alteraciones. Y bueno, entre las propuestas se incluyó, o los estudios más comúnmente publicados son sobre ecografía, resonancia magnética y algunas técnicas de termografía. En el día de hoy vamos a centrarnos sobre los aportes de la ecografía. Esto es porque la ecografía es un método inocuo, es muy accesible, con la evolución de los aparatos de ecografía realmente es una técnica portable que se puede llevar en el bolsillo o en la mochila, que puede estar accesible en el consultorio para una consulta rápida, permite la exploración en tiempo real, esto es valorar con las maniobras dinámicas, permitir ver el movimiento de los tejidos y permitir realizar procedimientos mínimamente intervencionistas. A su vez permite comparar con el lado contralateral, que muchas veces es útil en caso de dudas diagnósticas, y es el estudio de imagen con mejor resolución espacial. Todo esto lo hace un método ideal para la valoración de este tipo de pacientes en el consultorio. Dentro de la ecografía tenemos diferentes modos de representación de la imagen. El modo más común le llamamos modo B o modo brillo, que es esta imagen que está en el sector superior. Después también tenemos el modo Doppler, que nos permite ver el flujo, en este caso flujo de sangre, y representar las velocidades en el tiempo de la sangre. Y últimamente, en las últimas décadas, se ha trabajado bastante en el tema de la elastografía, que es otra herramienta que nos permite el ultrasonido. En el modo E lo que hay es el traductor, el equipo de ecografía emite un pulso de ultrasonido que penetra en el tejido. Los tejidos tienen diferente comportamiento frente a este pulso ultrasonido, lo cual va generando los ecos que son captados por el traductor y se representan en la pantalla como puntos o píxeles con diferente tipo de brillo, y el brillo va a depender en la intensidad del eco, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la reflexión, más blanco se va a ver en la escala de grises. El modo Doppler se basa en el principio Doppler. Cuando el ultrasonido alcanza un objeto estático, la onda reflejada hacia el traductor tiene esencialmente la misma frecuencia que la onda emitida. Sin embargo, cuando se refleja en un objeto en movimiento,
esta frecuencia varía, y esa detección del cambio de frecuencia se demuestra en una escala de colores del rojo al azul, dependiendo si el objeto se aleja o se acerca de la sonda. Esto, en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una imagen en modo Doppler color, que lo que muestra es la arteria carótida y la vena yugular interna, la sangre de la carótida acercándose hacia el traductor, representada en rojo, y la sangre de la vena yugular interna alejándose, representada en azul. A su vez, el modo Doppler también nos permite graficar la velocidad de flujo versus el tiempo. Y esto se representa en una escala de centímetros por segundo, permitiendo hacer un análisis hemodinámico del flujo sanguíneo. Y por último, hay otro último método de representación del modo Doppler, que es el modo de amplitud o Power Doppler, que tiene la ventaja frente al modo color que no depende tanto del ángulo de insonación. Ven que acá la caja de color está torcida, porque cuando el ángulo de insonación es de 90 grados frente al flujo, la señal es casi cero. En cambio, en el modo Power Doppler, primero que presenta mayor sensibilidad, y segundo que es menos sensible a este fenómeno del ángulo de insonación. Y se usa mucho en las partes blandas y en los demás tejidos. Y por último tenemos a la elastografía. Estos tres serían los métodos básicos que nos permiten la herramienta usar en este tipo de pacientes. En este caso, la elastografía lo que intenta hacer es una herramienta que intenta medir la dureza o la elasticidad de los tejidos. Entonces, teniendo en cuenta que hay tejidos más duros o más blandos, y a su vez que un mismo tejido, según la patología que tenga, puede cambiar la dureza, tener una idea de la dureza del tejido nos puede hablar de si el tejido en estudio es patológico o no. Hay diferentes formas de elastografía. Hay una que se basa en la compresión, en el cual uno hace unos movimientos de compresión del traductor sobre la piel del paciente, y lo que mide el equipo es el grado de deformación de la estructura que está analizando. Y en base a eso lo representa en una escala de colores. Cuanto más dura es el elemento, lo pone en una escala de azul, y cuanto más blanda lo pone en una escala de rojo, como se ve en esta imagen del centro, en este caso un nódulo de la glándula mamaria. El otro tipo de elastografía, que es el que está más en boga hoy en día, se llama elastografía shear wave o por onda de cizalla. En este caso, uno no hace ningún tipo de movimiento con la sonda, sino que el propio equipo envía un pulso, un estímulo de ultrasonido muy fuerte que genera una onda de cizalla que se desplaza paralelo a la piel. Y posteriormente el propio traductor sensa ese desplazamiento. Entonces, cuanto más duro es el tejido y más blando es el tejido, la velocidad del desplazamiento va a ser distinta dependiendo de la dureza. Y eso lo transforma a una escala de color. ¿Qué ventajas tiene frente a la elastografía por compresión? Y bueno, que es menos técnico dependiente, o sea, no hay tanta variabilidad entre los examinadores que están haciendo, y además es una técnica cuantitativa. Uno nos permite realizar medidas comparativas del tejido sano y el tejido patológico, y nos estima la dureza representada en kilopascales. Y esta técnica es la que está siendo más estudiada hoy en día y la que se está aplicando más en el sistema musculoesquelético. Entonces, ¿cuáles son los principios que nos permiten diferenciar los tejidos del sistema musculoesquelético? Cada uno de los elementos del sistema musculoesquelético tiene una apariencia particular en la ecografía. Y dado el grado de resolución de los traductores hoy en día, esta apariencia se asemeja a los cortes de histología. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con el celular subcutáneo y la piel. Aquí tenemos un corte con un traductor de muy alta frecuencia que nos demuestra la zonoanatomía o zonohistología de la piel. Esta línea blanca representa la epidermis, posteriormente tenemos la dermis y el tejido graso cutáneo, que fíjense que uno tiene un corte histológico adyacente para ver la similitud entre la imagen ecográfica y el corte macroscópico histológico.
En este caso, al costado tenemos un traductor de menor frecuencia que nos permite una mayor profundidad de estudio para valorar el plano celular subcutáneo, no tanto la piel que queda en esta primera capa, sino más bien el plano celular subcutáneo y las fascias superficial y profunda también se pueden valorar. Entonces, para que ustedes vean cómo hay una similitud en este corte histológico, acá tenemos el celular subcutáneo en el corte histológico, y acá tenemos el celular subcutáneo en el corte ecográfico. Las líneas rosadas que están representadas en el corte histológico serían compatibles o paralelas a las líneas blancas que representa el tejido conectivo de sostén que sostiene a los lobulillos grasos, que son estas estructuras que no se tiñen en el corte y que son los lóbulos hipoecogénicos que aparecen en el corte de la ecografía. El músculo, en este caso, el músculo estriado, músculo esquelético, se asemeja también mucho al corte histológico. Ustedes ven que hay un conjunto de bandas paralelas unas con respecto a las otras, que son de baja ecogenicidad, o sea, son negras en el estudio de ecografía, separadas por un conjunto de líneas blancas que representan nuevamente el tejido conectivo que conecta, valga la redundancia, cada una de las fibras musculares que está separando. Y fíjense cómo es el aspecto del corte macroscópico de histología. Cuando cortamos el músculo esquelético en el plano transversal, tenemos este aspecto en el corte histológico y un aspecto muy similar en el corte de ecografía de alta resolución, con los fascículos musculares representados por estas estructuras de baja ecogenicidad y los planos conjuntivos separando cada uno de los fascículos musculares. El tendón también tiene una histología particular, en cual los fascículos están más agrupados, más ordenados, más apretados que en el músculo. Esto hace que se vea más cantidad de tejido conectivo, de separación, y los fascículos sean más finitos, y le da el tendón un aspecto un poquito más ecogénico que en el músculo. Acá tenemos un corte del tendón de Aquiles en la zona de inserción sobre el calcáneo, y acá tenemos un corte ecográfico longitudinal del tendón de Aquiles en un paciente, en un voluntario. En el corte transversal, nuevamente vemos la similitud entre la histología y el corte ecográfico. Acá tenemos un corte transversal de un tendón de Aquiles en un voluntario y el aspecto en la histología. El nervio también es pasible de verse en el estudio ecográfico. Esto es un corte transversal del nervio mediano en ecografía, y acá lo tienen en el corte histológico. Este es el aspecto en panal de abejas que se llama en ecografía. Las pelotitas, para que ustedes lo entiendan, negras, representan los fascículos nerviosos, y el tejido conectivo está nuevamente, se valora en la ecografía como una estructura de alta ecogenicidad o hiperecogénica. En el corte longitudinal vemos los fascículos nerviosos separados por el tejido conectivo de sostén de los fascículos. El hueso en ecografía, si bien el ecógrafo no permite penetrar el hueso, sí que nos permite estudiar la cortical ósea, y se define muy bien. Posterior a la cortical ósea, obviamente, el ultrasonido no penetra, se refleja completamente y se genera una imagen de artefacto, de cono de sombra o de reverberación acústica, que no es una imagen real, pero nos permite estudiar la cortical del hueso, ver si es continua, ver algún proceso expansivo o alguna alteración, irregularidad en la misma. Las articulaciones se pueden ver muy bien en la ecografía, se puede valorar los ligamentos, como en este caso, que es el ligamento colateral interno de la articulación de la rodilla, la superficie del menisco. Esto representa la cortical del cóndilo femoral interno, y esto de la meseta tibial. Se puede valorar los ligamentos, se puede valorar la presencia o no de derrame, se puede con el Doppler analizar si hay inflamación en la sinovial, lo que se conoce como sinovitis, y si hay una hipertrofia de la misma. O sea que la ecografía en las articulaciones superficiales es un buen método de estudio. Entonces, más que nada me interesaba esta primera parte de mostrarles cómo cada uno de los tejidos
del sistema musculoesquelético tiene una apariencia particular en la ecografía y cómo la ecografía es un muy buen método en el consultorio para demostrar la anatomía normal y la patología de las estructuras músculo-tendinosas, ligamentarias, nerviosas y hasta algunas patologías articulares. Esto nos permite en el consultorio confirmar planteos clínicos diagnósticos y valorar el tejido muscular con un detalle anatómico muy alto. Entonces, ¿cuáles son los usos más comunes que se han propuesto en la bibliografía de la ecografía en el paciente con el síndrome miofascial? En el modo B, lo primero que las primeras publicaciones surgieron intentando visualizar los puntos gatillo. Si bien hubo algunas publicaciones iniciales allá por los 90 que no demostraron mucha utilidad de la ecografía, debido a las falencias técnicas de los ecógrafos en ese momento, últimamente las publicaciones hablan de que hay hasta un 50% de sensibilidad para la detección de puntos gatillo en modo B. Estos puntos gatillo se ven como áreas de baja ecogenicidad dentro del parénquima muscular, de tamaño variable, y la estructura dentro de la zona del músculo afectado es diferente, se pierde ese patrón que yo les mostré de fascículo muscular y se define peor la estructura fibrilar del tejido conectivo dentro de esa zona afectada. La identificación de estos puntos, como les dije, se da en aproximadamente el 50% de los pacientes, pero depende mucho de la profundidad del músculo afectado y del tamaño del punto gatillo en estudio. Cuanto más pequeño y más profundo, es más difícil la detección, y cuanto más superficial y más grande, se detecta más fácilmente. También hay publicaciones que muestran que la ecografía permite identificar la respuesta de contracción del músculo frente al estímulo de una aguja entrando al punto gatillo, lo cual sirve para confirmar el planteo diagnóstico. Acá hay un par de ejemplos de puntos gatillo, de cómo se ve un punto gatillo de contractura o del síndrome miofascial, esto sacado de la literatura. En cuanto al Doppler, hay publicaciones que muestran que el Doppler es útil, que hay cambios vasculares dentro del músculo afectado, dentro de la banda tensa y en la zona del punto gatillo, debido a la compresión que genera sobre el tejido vascular. Eso hace que cambie el perfil de la curva, y hay tres curvas. Esto sería la curva normal, la curva tipo 1 del músculo esquelético, la curva tipo 2 donde hay un aumento del flujo diastólico, y la curva tipo 3 donde hay una inversión del flujo diastólico debido a los cambios vasculares en la zona de la contractura. Entonces el estudio de las arterias en esa zona es otra herramienta diagnóstica más posible de ser usada en este tipo de pacientes. Acá hay un ejemplo también sacado de un póster que se presentó en la ESR, en el Congreso Europeo, que muestra un paciente cómo cambia el perfil de curva previo al tratamiento, después del tratamiento de punción seca y a los 3 meses del tratamiento de punción seca. Entonces, siendo una herramienta para ver el grado de evolución, obviamente que es más que nada con la clínica, pero esto apoya y nos brinda una herramienta objetiva de valoración de la respuesta al tratamiento de nuestro paciente. Y por último, el uso de la elastografía. La elastografía, esto es algo más, por lo menos acá en nuestro país, algo más experimental, todavía no tiene una traducción en la clínica, en la práctica diaria, pero hay bastante evidencia científica que apoya el uso de la elastografía, teniendo en cuenta que los puntos gatillo y las bandas tensas se presentan mayor dureza o menor elasticidad que el músculo normal, y la elastografía nos permite medir esa elasticidad y por lo tanto valorar la respuesta al tratamiento. En este caso es un paciente que se le realizó ondas de choque en la zona del trapecio, y vemos los cambios en la elasticidad del tejido también
post-tratamiento y a los 3 meses del tratamiento, viendo que esa zona de contractura se resuelve luego del tratamiento. Entonces también representaría otra herramienta y particularmente más sensible que el modo B y el modo Doppler según las publicaciones. Y bueno, esto me parece que es el mayor uso que ustedes le pueden dar al ecógrafo, es en la identificación de las estructuras anatómicas y la guía de los tratamientos, ¿no? La ecografía permite el estudio y la visualización de la aguja en tiempo real, permite llevar la aguja al músculo afectado, permite, si se identifica el punto gatillo, colocar la aguja dentro del punto gatillo y estimular la zona del punto gatillo con un grado de precisión mucho mayor que simplemente haciéndolo con la técnica convencional. Entonces es una herramienta para el consultorio del día a día, me parece muy útil, como también puede ser para los bloqueos del nervio, de diferentes tipos de nervios y otro tipo de procedimientos que ustedes realicen en el consultorio de este tipo de pacientes. Entonces, como mensaje final, les dejo que obviamente el diagnóstico del síndrome es clínico, se sigue manteniendo eso, pero que la ecografía se ha transformado en una herramienta muy útil en la consulta diaria, permitiendo en algunos casos identificar los cambios en los tejidos y fundamentalmente auxiliando a los procedimientos mínimamente invasivos que ustedes hagan en este tipo de pacientes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, doctor Arruti. Bueno, excelente presentación. La verdad que nos dejó con un muy buen mensaje. Así que no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer mientras esperamos la conexión del doctor Henk Goodman, que la va a presentar el doctor Edgar Gómez. Rodolfo, doctor Leiserson. Micrófono, doctor, por favor. Me pareció, felicitaciones, Agustín, me pareció brillante y muy técnica y muy profesional tu presentación. Yo habitualmente, en los casos del punto gatillo, utilizo inyección con proloterapia, con lo cual habitualmente solucionamos cuando llego al punto gatillo clínicamente, se produce la contracción, así que, digamos, no tengo problema clínico, y cuando inyectamos desaparece totalmente el dolor y la contractura. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes alguna imagen o algo al respecto de qué sucede en el músculo después de la inyección con proloterapia? No tengo ninguna imagen ahora como para ofrecerles, pero digo, cuando entra el producto, el líquido, digamos, que usted inyecta, se genera como un espacio quístico adentro de la zona de inyección, dependiendo del volumen que se inyecte, ¿no? Eso es con cualquier medicación líquida que usted use. Generalmente medio centímetro. Generalmente el efecto es similar. Se genera un espacio líquido que con el paso del tiempo se va reabsorbiendo en forma paulatina. Y se modifica la imagenología del Se modifica la músculo, estructura, la porque, estructura. claro, se modifica la estructura y se genera como un espacio, una colección líquida en la zona de la inyección, digamos, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando hay, que es lo más habitual, múltiples puntos gatillos en un músculo, la inyección de todos ellos, porque son puntos gatillos hiperexcitables, eh, ¿qué sucede si se inyecta varios puntos gatillos con las imágenes y el vínculo con la parte vascular? Bueno, en la parte vascular no tengo experiencia de hacerle controles post-inyección. Sí le puedo comentar que el cambio estructural es ese, se genera una colección dentro del músculo, pequeña, obviamente, por el volumen que se inyecta, Claro. Y con el paso del tiempo esa colección se va reabsorbiendo. Gracias, muchas gracias.
por favor.